El silencio de la prisión era pesado, roto apenas por el eco de pasos metálicos y gritos lejanos. Los barrotes, desgastados por los años, olían a humedad y desesperanza. Entre los nuevos reclusos que llegaban aquel día, había un joven llamado Diego, conocido por su temperamento violento y su habilidad para intimidar a cualquiera. Sus ojos recorrían cada rostro, buscando debilidad. Fue entonces cuando lo vio, un anciano encorvado, de cabello blanco y rostro surcado de arrugas, caminando lentamente hacia su celda. Diego no pudo contener una risa burlona. «Mira esto, un viejito para proteger la sopa», murmuró para sí mismo, dejando que su voz se escuchara en todo el pasillo. El anciano levantó la vista. Sus ojos eran pequeños, pero brillaban con una luz que parecía pesar siglos de experiencia. No dijo nada. Solo caminó con paso firme, llevando su pequeña bolsa de ropa con calma, como si cada gesto estuviera medido. Los otros presos se apartaron, temerosos de acercarse al joven, pero lo observaban con interés. Diego, en cambio, vio en aquel anciano un nuevo objetivo, alguien fácil de humillar. Esa tarde, mientras los presos comían en el comedor, comenzó a acercarse, riéndose de su lentitud, empujando su silla sin consideración. «Vamos, abuelo, no te quedes dormido en tu sopa». El anciano no respondió de inmediato. Solo se inclinó ligeramente, recogió su cucharón y comenzó a comer despacio, sin mirar a Diego. Su silencio era desconcertante, cada gesto era medido, controlado. Los murmullos comenzaron entre los demás presos. «¿Por qué no responde? ¿Acaso tiene miedo?». Pero en realidad, lo que ocurría era todo lo contrario. El anciano observaba. Analizaba. Cada movimiento de Diego, cada mirada desafiante, cada gesto impulsivo. Había vivido lo suficiente para saber que la fuerza bruta sin estrategia era inútil. Diego, frustrado por la falta de reacción, golpeó la mesa deliberadamente, derramando un poco de sopa sobre el uniforme del anciano. «Eso fue un accidente, viejo», «Ups», dijo con sarcasmo, esperando una reacción. El anciano levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, fríos como acero, se encontraron con los de Diego. Durante unos segundos, todo el comedor pareció contener la respiración. Luego, con voz baja pero firme, dijo: «Cuida tus movimientos, joven. No todos los que caminan lentos están indefensos». Un silencio pesado llenó la sala. Diego se rió nerviosamente, como si quisiera desestimar la amenaza, pero por dentro algo le decía que aquel viejo no era lo que parecía. Y mientras el sol se ocultaba tras los muros grises de la prisión, el anciano terminó su sopa, calmado, mientras los otros presos comenzaban a comprender que ese hombre guardaba secretos que podían cambiar el equilibrio de poder en aquel lugar. Los días siguientes en la prisión no hicieron más que aumentar la tensión. Diego no podía soportar la calma del anciano. Cada mañana, al pasar por el pasillo, empujaba levemente su silla, hacía comentarios sobre su lentitud y se reía de su aspecto frágil. La mayoría de los presos observaba desde lejos, temerosos de la reacción del joven, pero también fascinados por la serenidad del viejo. El anciano, sin embargo, mantenía su compostura. Cada gesto suyo estaba calculado, cada palabra parecía simple, pero escondía un filo invisible. No respondía con rabia, solo con miradas penetrantes o frases cortas que dejaban a Diego desconcertado. «¿Otra vez aquí, joven?», dijo un día, mientras Diego empujaba su silla hacia él. «Parece que disfrutas de mi compañía». Diego rió, intentando mostrarse seguro, pero algo en el tono del anciano le hizo sentir una punzada de incomodidad. Era como si sus palabras tuvieran más peso que los puños de Diego. Pequeños incidentes comenzaron a suceder. Objetos desaparecían de la celda de Diego, sus amenazas se volvían en su contra cuando hablaba con otros presos, y cada intento de humillar al viejo parecía torcerse en su contra. El anciano observaba todo, quién confiaba en quién estaba débil, quién podía ser manipulado. Una tarde, mientras Diego intentaba impresionar a otros presos mostrando su fuerza, el anciano lo interrumpió suavemente. «Cuidado con a quién amenazas. No todos miden la fuerza con los músculos». Diego se rió nerviosamente, pero un sentimiento extraño se instaló en él, una mezcla de rabia y miedo. No entendía cómo un hombre tan viejo podía resultar tan intimidante sin necesidad de violencia física. Con el paso de los días, otros presos empezaron a notar la inversión de poder. El anciano, con su paciencia y su astucia, empezaba a ganarse respeto silencioso. Diego todavía tenía fuerza física, pero ya no controlaba la situación como antes. La prisión,
donde la violencia dictaba las reglas, comenzaba a mostrar que la inteligencia y la calma también podían imponer respeto. El murmullo de la prisión nunca cesaba, pero aquel día parecía más intenso. Los presos hablaban en voz baja, curiosos y cautelosos, mientras Diego caminaba por el pasillo con la arrogancia de siempre, aunque con un nerviosismo que no lograba ocultar del todo. Después de los últimos incidentes, la autoridad del anciano empezaba a crecer, y eso no le gustaba ni un poco. El viejo, sentado en su celda con la espalda recta y los dedos entrelazados sobre las piernas, observaba a Diego como quien observa a un niño que juega con fuego sin saberlo. Nada en su expresión delataba emociones fuertes, pero cada movimiento estaba calculado, cada palabra cargada de significado. Esa noche, mientras la mayoría de los presos dormía, un guardia mayor, encargado de revisar registros antiguos, notó algo extraño en los papeles de admisión del anciano. Su nombre, que había pasado desapercibido durante años, estaba relacionado con casos de homicidio que habían estremecido la prensa nacional décadas atrás. Algunos crímenes nunca se resolvieron, y otros quedaron en suspenso por fallos legales y testimonios falsos. Cuando Diego escuchó fragmentos de la conversación entre los guardias, un escalofrío recorrió su espalda. Por primera vez, sintió miedo. No de cualquier preso, sino de aquel anciano que había estado burlándose de él, manejando la situación con calma letal. Su orgullo se tambaleaba, y no sabía cómo reaccionar. Al día siguiente, Diego intentó recuperar terreno. Se acercó al anciano durante el desayuno y, con una sonrisa forzada, dijo: «Oye, viejo, ¿quieres jugar un rato? Podemos entrenar juntos. Así tal vez me conviertas en un buen alumno». El anciano levantó la vista, estudiando a Diego como quien estudia un tablero de ajedrez lleno de piezas que se mueven sin estrategia. Con voz baja y serena, respondió: «No me interesa entrenarte, joven. Pero puedo enseñarte algo que tal vez nunca entenderás: la fuerza sin control es peligrosa para quien la posee». Diego frunció el ceño y murmuró algo que nadie escuchó bien, frustrado por la calma del anciano. Dentro de él, la semilla del miedo comenzaba a germinar, aunque todavía no estaba dispuesto a admitirlo. Esa tarde, mientras Diego dormía inquieto, el anciano revisaba un viejo cuaderno que había traído consigo, cubierto de polvo y notas escritas a mano. Cada página contenía recuerdos de su vida, nombres, fechas y lugares, los rastros de una existencia marcada por asesinatos, estrategias y supervivencia extrema. A pesar de la edad, su mente seguía aguda, afilada como un bisturí. En los días siguientes, los pequeños actos del anciano comenzaron a afectar a Diego más que nunca. Durante el recreo, colocó estratégicamente a otros presos para que el matón fuera aislado en varias conversaciones, dejando ver su vulnerabilidad. Lo que antes era una amenaza controlada por fuerza bruta, ahora se convertía en un juego de ingenio, donde cada movimiento contaba y el anciano parecía anticiparse a todo. Un día, Diego no pudo soportar más. Entró en la celda del anciano, empujando la puerta con fuerza y gritando: «Dime qué quieres de mí. ¿Por qué me sigues humillando? Soy más fuerte que tú». El anciano levantó la vista con calma, sus ojos fijos en Diego. Cada línea de su rostro contaba historias de violencia y supervivencia. Lentamente, apoyó un dedo sobre la mesa y dijo, con voz firme pero sin levantarla: «No se trata de fuerza, joven. Se trata de respeto, y de entender que algunas personas han vivido más de lo que tú podrías soportar en 100 vidas». Diego retrocedió un paso, su pecho agitado, mientras la comprensión comenzaba a filtrarse en su mente. Había subestimado a alguien que podía destruirlo sin mover un músculo, simplemente con su inteligencia y su historia. Los otros presos, observando desde el pasillo, comenzaron a susurrar entre sí: ese viejo sabe cosas que no podemos ni imaginar». La tensión creció durante semanas. Cada acción de Diego, cada intento de humillación, era contrarrestada por la astucia del anciano. Nadie sabía qué secretos exactos guardaba, pero su reputación comenzó a propagarse como un rumor peligroso: el anciano que sobrevivió a la justicia y a los hombres. Finalmente, un día, un guardia curioso preguntó en voz alta: ¿es cierto que ese hombre estuvo involucrado en varios asesinatos importantes? El anciano levantó la mirada lentamente, sin decir nada. Solo una sonrisa mínima se dibujó en su rostro, suficiente para que todos entendieran una verdad aterradora: su pasado era real, y todavía tenía el control de la situación. Diego, por primera vez, no supo qué hacer. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por un miedo profundo e irracional. La prisión,
que antes obedecía a la fuerza bruta, comenzaba a inclinarse ante la mente de un anciano que, durante años, había vivido entre sombras y secretos. Y mientras el sol caía sobre los muros grises, el anciano permanecía sentado, tranquilo, sabiendo que el verdadero poder nunca está en los músculos, sino en quien entiende el juego antes de que comience. La prisión parecía más opresiva que nunca. Los barrotes retumbaban con cada paso, los ecos de las conversaciones se mezclaban con los gritos lejanos de otros presos, y en el aire flotaba un nerviosismo palpable. Diego ya no caminaba con la seguridad arrogante de antes, cada mirada del anciano le hacía dudar de sí mismo, aunque todavía no estaba dispuesto a rendirse. Esa mañana, Diego decidió que era hora de poner fin al juego del viejo. Lo buscó en el comedor, rodeado por otros presos que, aunque discretos, observaban con atención. Con voz alta y desafiante, se acercó al anciano. «Viejo, ya basta de mirarme como si supieras todo. Aquí mando yo». El anciano levantó lentamente la cabeza, sus ojos brillando con la serenidad de quien ha visto demasiado y sabe que la fuerza bruta no impresiona a nadie. Con una voz tranquila, pero cargada de autoridad, respondió. «¿Aquí mandas tú?», repitió. «Parece que no entiendes que el poder real no se mide con gritos ni empujones». Diego dio un paso adelante, tratando de intimidar al anciano con su físico. Sin embargo, el viejo no retrocedió ni un milímetro. Su simple mirada hacía que Diego sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Otros presos contuvieron la respiración, conscientes de que algo importante estaba a punto de suceder. «¿Quieres probarlo, joven?», continuó el anciano. «Muy bien, juguemos a tu manera, por un momento». Antes de que Diego pudiera reaccionar, el anciano tomó un gesto sutil con la mano, apenas perceptible, y un par de presos cercanos, que hasta ese momento estaban distraídos, se movieron sin que él lo ordenara explícitamente. Diego no se dio cuenta de inmediato, pero pronto sintió que su posición de poder se desmoronaba. Estaba rodeado por quienes antes habrían seguido ciegamente a un matón, y ahora dudaban. «¿Ves?», dijo el anciano con calma. «No todo el mundo obedece a quien grita más fuerte. Algunos obedecen a quien sabe». Diego, confundido y furioso, intentó lanzar un golpe rápido, pero el anciano se apartó con la agilidad inesperada de alguien mucho más joven de lo que aparentaba. La acción fue tan rápida y precisa que Diego perdió el equilibrio y cayó sobre una mesa, causando que los cubiertos cayeran con estruendo. Los demás presos contuvieron un suspiro colectivo, nadie necesitó tocarlo, y aún así la lección había quedado clara. «¿Comprendes ahora?», preguntó el anciano mientras se sentaba lentamente de nuevo. «Cada movimiento que haces, cada amenaza, puede volverse en tu contra. Y tú, joven, aún no entiendes el precio de subestimar a alguien que ha vivido entre sombras y secretos». Diego no podía hablar. Su orgullo estaba herido, su cuerpo adolorido, pero lo peor era la sensación de impotencia. Por primera vez, comprendía que no había fuerza bruta capaz de ganar contra la experiencia y la inteligencia calculada de aquel hombre. Los días siguientes, la dinámica cambió radicalmente. Diego ya no se atrevía a acercarse al anciano con insultos o empujones. Cada intento de manipulación o provocación era anticipado, desarmado antes incluso de que pudiera tomar forma. Otros presos comenzaron a acercarse al anciano para escuchar sus palabras, aprender de su calma y astucia, mientras Diego se retiraba a un rincón, replanteándose su posición. El anciano, por su parte, permanecía sereno. Sabía que la confrontación directa había sido solo el inicio. Había sembrado la duda en la mente del matón, y eso sería suficiente para cambiar el equilibrio de poder. Ahora, el viejo no solo era respetado, era temido. Y mientras el sol caía tras los muros de la prisión, el anciano sonrió apenas, consciente de que, en ese juego de poder silencioso, había dado el primer paso hacia su victoria definitiva, demostrar que, a veces, la mente puede dominar la fuerza antes de que la fuerza siquiera se atreva a actuar. La prisión estaba en silencio relativo aquella mañana, como si los muros mismos contuvieran la respiración. Diego caminaba por el pasillo con la cabeza baja, evitando los ojos del anciano, que lo observaba desde su celda con una calma inmutable. Durante semanas, había intentado recuperar su autoridad, pero cada paso que daba solo reforzaba la presencia del viejo, quien parecía anticipar cada movimiento. Ese día, un guardia pasó frente a la celda del anciano con una carpeta gruesa bajo el brazo, murmurando algo sobre los registros antiguos. Diego lo escuchó, nombres, fechas, crímenes que habían estremecido el país décadas atrás.
Al principio pensó que eran rumores, historias de prensa sensacionalista, pero mientras el guardia hojeaba los papeles, la verdad comenzó a calar en su mente. El anciano no era solo un hombre viejo y frágil, había sido un asesino calculador, alguien que había sobrevivido a la justicia por puro ingenio. La revelación golpeó a Diego como un puño invisible. Su arrogancia, su fuerza, todo lo que había usado para intimidar, se desvaneció ante la magnitud de lo que había subestimado. Su pulso se aceleró, la respiración se volvió corta, y un miedo profundo se instaló en su estómago. Por primera vez, se sintió vulnerable. El anciano, percibiendo la tensión, levantó la vista lentamente. Sus ojos, llenos de años y secretos, se encontraron con los de Diego. Con voz baja pero firme, dijo: «Ahora sabes por qué nunca debiste acercarte con amenazas. Algunos secretos no se descubren hasta que es demasiado tarde para retirarse». Diego retrocedió, tambaleándose, y murmuró: «No, no puede ser». El anciano se inclinó ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto confidencial. «Todo lo que ves aquí, cada gesto, cada palabra, es parte de un juego que he aprendido a jugar toda mi vida. Y tú, joven, has sido una pieza en mi tablero desde el primer día». Diego sintió que las paredes de la prisión se cerraban a su alrededor. No había escape físico, y la idea de que alguien pudiera anticipar cada movimiento suyo lo paralizó. Su agresividad natural se transformó en desesperación. Nunca había enfrentado algo así. Durante las siguientes horas, Diego observó al anciano de manera diferente. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio ahora tenía un peso aterrador. Los otros presos, al enterarse de la verdad, comenzaron a mostrar un respeto silencioso, y Diego se dio cuenta de que ya no podía contar con la obediencia de nadie. «¿Por qué no me mataste?», preguntó finalmente Diego, con un hilo de voz temblorosa. El anciano sonrió apenas, con una serenidad que parecía eterna. «Porque no siempre es necesario. A veces, basta con que alguien conozca su lugar, que entienda que la fuerza sin control no sirve de nada. Aprenderás que la mente puede ser más letal que los puños». Diego cayó en silencio, derrotado no por golpes, sino por la revelación de la verdad. Había subestimado a alguien cuya vida había sido un entramado de astucia, paciencia y letalidad. Y ahora, la prisión no solo reconocía la autoridad del anciano, temía incluso su sombra. Desde ese día, el equilibrio había cambiado para siempre. Diego ya no era el matón que imponía miedo, era un hombre que caminaba con cautela, consciente de que su superior no era solo un anciano frágil, sino un sobreviviente de un pasado oscuro, alguien capaz de alterar destinos sin levantar la mano. El anciano, tranquilo, continuó su vida en la prisión como si nada hubiera pasado, pero dentro de cada preso quedaba la lección más importante: nunca subestimes lo que parece débil, porque la verdadera fuerza a veces está escondida en el silencio y la experiencia. La prisión seguía su rutina diaria, pero algo había cambiado en el aire. Cada preso lo sentía, aunque no todos podían explicar exactamente qué. Diego caminaba por los pasillos con cautela, mirando de reojo al anciano que lo observaba desde su celda con una serenidad que ahora parecía casi sobrenatural. El anciano había comenzado a actuar de manera sutil, casi imperceptible. No necesitaba gritar ni golpear, bastaba un gesto, una palabra, una mirada calculada para mover los hilos que antes parecían invisibles. Diego, que había confiado siempre en la fuerza bruta, se encontró atrapado en un juego que no entendía. Esa mañana, durante el desayuno, el anciano llamó discretamente a uno de los presos jóvenes que antes seguían ciegamente a Diego. Con un gesto mínimo de la mano, lo colocó en un lugar estratégico, asegurando que Diego quedara aislado en la mesa. Los demás presos comenzaron a notar la maniobra, pero nadie decía nada, todos habían aprendido que intervenir podría ser peligroso. Diego notó la disposición de los otros presos y sintió una punzada de ansiedad. Intentó recuperar su autoridad con palabras, pero cada frase suya parecía vacía, como si el anciano hubiera anticipado sus pensamientos antes de que los pronunciara. «¿Qué estás haciendo, viejo?», susurró Diego, con voz tensa. «Esto no vale nada». El anciano respondió con la misma calma que lo caracterizaba. «Estoy mostrando algo que aún no comprendes, que la fuerza sin estrategia es como un río sin cauce, destinado a perderse». En los días siguientes, la influencia del anciano se hizo más evidente. Diego comenzó a ser rechazado por los otros presos en pequeñas acciones. Durante el trabajo en el taller, nadie le pasaba herramientas, en el patio, se encontraba solo, mientras otros conversaban o se reían sin incluirlo.
Todo esto sucedía sin que el anciano dijera una palabra, solo con gestos calculados y miradas estratégicas. Un día, Diego decidió confrontar al anciano en la celda, tratando de recuperar algo de control. Esto no puede seguir así. No me vas a humillar delante de todos. El anciano lo miró, sus ojos centelleando con una mezcla de paciencia y advertencia. Lentamente, se inclinó hacia Diego y dijo: no es humillación, joven. Es enseñanza. Aprenderás que cada acción tiene consecuencia, y que el miedo no siempre se inspira con golpes. A veces, basta con mostrar que conoces el tablero entero. Diego, furioso pero impotente, salió de la celda sin saber qué decir. La sensación de vulnerabilidad lo acompañaba en cada paso. Por primera vez, se daba cuenta de que había subestimado por completo a alguien que no solo había vivido entre sombras y secretos, sino que sabía cómo mover a los demás como piezas de ajedrez. Los días siguientes, la presión aumentó. Diego ya no era el matón que imponía miedo, estaba aislado, vigilado y consciente de que cualquier movimiento en falso podía ser usado en su contra. El anciano, mientras tanto, continuaba con su rutina diaria, tranquilo, comiendo su comida lentamente, como si todo fuera parte de un juego de paciencia que él siempre ganaría. Los demás presos empezaron a acercarse al anciano, buscando consejo, aprendiendo de su calma y estrategia. La reputación de Diego, antes temida, comenzaba a desmoronarse, mientras el anciano consolidaba su poder sin necesidad de levantar un dedo. Cada acción silenciosa, cada mirada calculada, había cambiado la dinámica de la prisión por completo. Al caer la noche, el anciano se recostó en su cama, satisfecho. La lección estaba dando fruto. Diego, que se creía invencible, ahora estaba bajo control. La venganza no había sido violenta, pero era mucho más efectiva. En aquella prisión, la mente había demostrado ser más letal que la fuerza, y el anciano había ganado la partida sin que nadie se diera cuenta de cómo. La prisión respiraba un aire diferente. Los presos caminaban con más respeto, incluso con cierta cautela, y Diego, que antes imponía miedo, ahora pasaba sus días evitando la mirada del anciano. La reputación del viejo se había extendido como un rumor silencioso: no subestimes al que parece débil, algunos ojos esconden tormentas. Aquel día, la tensión alcanzó su punto máximo. Diego decidió enfrentarlo una vez más, intentando recuperar algo de autoridad antes de que fuera demasiado tarde. Entró en la celda del anciano con paso firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Viejo», gritó. «Esto tiene que terminar. Ya no me importa nada. Hoy me recuperaré lo que me pertenece». El anciano lo miró, sin inmutarse. Sus ojos, llenos de años y secretos, parecían atravesar a Diego, viendo cada pensamiento que cruzaba su mente. Lentamente, levantó un dedo y señaló un pequeño espacio en la celda. «Acércate». Diego dudó, pero la necesidad de demostrar fuerza lo hizo avanzar. Cada paso que daba, sentía como la ansiedad lo devoraba desde dentro. El anciano permanecía sentado, tranquilo, como si controlara un juego invisible que Diego ni siquiera sabía que estaba jugando. «¿Sabes por qué nunca te he golpeado?», preguntó el anciano, con voz baja pero firme. «Porque no es necesario. Algunos hombres aprenden por las malas, otros por las consecuencias de sus propios actos. Tú aprenderás hoy». Diego abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Todo su orgullo, su arrogancia, se derrumbaba ante la presencia de aquel hombre que había sobrevivido décadas en un mundo donde la fuerza y el miedo lo eran todo. El anciano se levantó lentamente y se acercó. Sus movimientos eran suaves pero cargados de autoridad. Sin tocar a Diego, simplemente se paró frente a él, con la mirada fija y el aura de alguien que había dominado su vida y la de los demás. «Mira bien, joven», dijo. «Esto es lo que significa el poder verdadero, no se impone con golpes ni gritos. Se impone con inteligencia, paciencia y la capacidad de entender que cada acción tiene su consecuencia. Hoy has visto que subestimarme te ha costado todo, tu respeto, tu influencia y tu orgullo». Diego tragó saliva, incapaz de responder. No era miedo a la fuerza física, sino a la mente que lo había anticipado, controlado y superado en cada paso. Los otros presos, que observaban desde el pasillo, comprendieron que no era una amenaza física lo que había derrotado a Diego, sino la experiencia y la estrategia del anciano. «Recuerda esto», continuó el viejo. «La fuerza no es nada si no sabes usarla. El respeto se gana con actos, no con gritos. Y quien subestima al débil, a veces descubre demasiado tarde que lo débil puede destruirlo.
Diego permaneció inmóvil, asimilando la lección más dura de su vida. No había golpes, no había armas, solo una verdad inmutable que lo marcaría para siempre: la inteligencia y la experiencia superan la fuerza bruta, y la paciencia puede cambiar destinos. El anciano volvió a sentarse, tranquilo, mientras el sol caía detrás de los muros grises de la prisión. El silencio reinaba, pero ahora estaba lleno de respeto y temor. La prisión ya no era solo un lugar de fuerza y violencia, era un tablero de estrategias, y el anciano había demostrado que, incluso a su edad, podía controlar el juego entero. Diego aprendió, finalmente, que el poder real no siempre se ve, no siempre se toca. A veces, solo se siente. Y así terminó el enfrentamiento. La lección quedó grabada en todos los que la presenciaron: nunca subestimes lo que parece débil, porque detrás del silencio y la calma, a veces, se esconde la fuerza más letal de todas.